A veces en medio de la carretera pueden llegar a ocurrir cosas un tanto extrañas, aunque creo que ya todos de ustedes lo saben. De lo contrario, no estarían escuchando este canal, ¿verdad? Después de todo, quién sabe cuántas historias han escuchado ya. En fin, solo espero que mi historia no sea demasiado parecida a la de algún otro compañero camionero. Bueno, ahí voy. Mucho gusto. Mi nombre es Guillermo y tengo 46 años. Espero que estén teniendo una muy buena noche y que puedan disfrutar de este relato. Generalmente trabajo en una ruta específica. Siempre me desplazo entre las mismas 3 ciudades abasteciendo bodegas o trasladando alguna que otra mercancía, por lo cual generalmente no estoy en casa. Llevo tantos años atendiendo esta ruta que podría decirse que la conozco como la palma de mi mano. He tomado cada atajo posible, así como sé a la perfección hacia dónde lleva cada bifurcación de la carretera. Pues, créanme cuando les digo que he recorrido todos esos caminos hasta la saciedad. Misma razón por la cual sé muy bien cuando ocurre algo que no debería ocurrir. Algo como lo de aquella noche que recuerdo tan vívidamente. El reloj marcaba una hora cercana a las 10 de la noche y yo conducía con total normalidad. Aquella carretera por la que estaba pasando generalmente tiene muy poco tráfico después de las 9 de la noche, por lo cual generalmente no hay restricciones de velocidad a tales horas, aunque en realidad es más como que la gente elige no respetar el límite de velocidad. El aumento ha sido tan serio que incluso he podido presenciar alguna que otra carrera ilegal sobre la carretera más de una vez. Pero también he podido presenciar muchos accidentes causados por 2 causas comunes: el exceso de velocidad y la imprudencia de uno o de todos los conductores involucrados en el accidente. El tiempo pasó, y después de un rato me encontré con una pequeña congestión, algo que, como les había dicho, era muy poco común a esa hora. Solo había una posible explicación para tal suceso. Había ocurrido otro accidente. Debo decir que en aquel momento la curiosidad me invadió, así que estacioné mi camión a un lado de la carretera y fui directo al sitio del accidente para ver lo que había pasado. En cuanto llegué, pude entender todo con un solo vistazo. Un auto que iba a toda velocidad estrelló a otro por la parte de atrás. El conductor que fue estrellado quedó herido, pero logró sobrevivir. Sin embargo, el otro no. Y por la rapidez con la que pude llegar hasta el sitio del accidente, pude presenciar el cuerpo del jovencito fallecido antes de que la policía lo cubriera con esa manta blanca. Al ver su rostro me causó algo de impresión, pues se veía como si tuviera la edad de mi hijo mayor. Realmente sentí mucho pesar y no pude seguir viendo, así que regresé a mi camión y seguí con mi camino mientras el rostro de aquel jovencito seguía presente en mi mente. Me tomó unos minutos poder abandonar la congestión, pero finalmente pude volver a conducir con normalidad. Sin embargo, el rostro de aquel muchachito no se quitaba de mi mente, a tal punto que esto me estaba costando mi concentración a la hora de manejar. De vez en cuando volvía en mí con la radio, pues a veces sonaba estática de forma intermitente, pero lentamente y sin que yo me diera cuenta. Sonaba cada vez menos el programa que yo estaba escuchando, hasta que finalmente lo único que podía escuchar era el sonido de la estática. Decidí bajar la velocidad y apagué la radio, pues no quería terminar como aquel jovencito por no estar totalmente concentrado. Y lo que me sacó de aquel extraño trance en el que me encontraba fue el sonido del claxon de otro camión. Aunque sonó algo lejos, yo supongo que todo lo que escuché fue el eco o algo así. Un momento después, un camión pasó justo a mi lado en el otro carril de la carretera, pero lo hizo de forma tan imprudente que tuve que maniobrar para no tener una colisión, ya que la vía en la que me encontraba en aquel momento no era de doble calzada, sino de doble sentido. A pesar de que pude evitar el accidente,
La maniobra que hice me sacó de la carretera. Afortunadamente no pasó nada, pero estaba terriblemente molesto y respiraba profundamente para intentar calmarme y poder volver a conducir. Pero en ese momento, escuché unos arbustos moviéndose y de repente, al otro lado de la carretera, una persona apareció. Parecía que iba a cruzar la carretera, pero era realmente extraño que estuviera ahí. Literalmente no había nada en kilómetros a la redonda. ¿Y esta persona estaba ahí a pie? La persona caminó hasta que estuvo al alcance de los faros de mi camión. Yo pude distinguir que era un hombre. Pensé que simplemente iba a pasar o algo así, pero el tipo simplemente se paró frente a mi camión y no se movió de ahí. Y esto me dejó estupefacto. Y no fue el hecho de que se quedara ahí de pie lo que me dejó sin habla. Lo que casi me hace entrar en shock fue que pude reconocer el rostro de aquel hombre casi de inmediato, pues era exactamente el mismo rostro del joven que había muerto en ese terrible accidente unos kilómetros atrás. Aquel rostro que no me podía sacar de mi mente. Sí, sé que parece demasiado irreal, pero juro por Dios que lo que les estoy diciendo es cierto. El jovencito se quedó ahí de pie un rato mirándome. Luego dio media vuelta y siguió caminando como si nada pasara. Pero lo más increíble de todo es que pude ver cómo se desvanecía lentamente mientras caminaba, hasta que no quedó rastro de su presencia. Yo estaba temblando y estaba blanco como una hoja. En ese momento pisé el acelerador lo más fuerte que pude y conduje a toda velocidad lo más lejos que pudiera de aquel lugar. Después de un largo rato sin conducir sin parar, llegué a un hostal en donde se suponía que debía dormir, aunque no pude cerrar los ojos en toda la noche, pensando en lo que había pasado. Cuando amaneció, intenté calmarme viendo las noticias, y para mi sorpresa, resultó que estaban cubriendo la noticia de aquel accidente. En medio de aquel reportaje, un camionero gordo salió diciendo algo que captó mi atención. Dijo que aquel sujeto se le había aparecido en la carretera. ¿Saben algo? Me parece realmente irónico algo. Lo que me pasó fue algo irreal. Lo que este tipo estaba diciendo era un disparate total. Y ninguno de los dos nos conocemos en lo absoluto. Y probablemente sea la única persona sobre la faz de la Tierra capaz de entender por lo que ese sujeto pasó. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. He trabajado como camionero por muchos años y tengo todo tipo de anécdotas. Hay algunas que pueden hacer que la gente se ría hasta que les duela el estómago. Hay otras que pueden hacer que se sientan tan tristes que no puedan evitar llorar. Incluso tengo anécdotas que pueden hacer que la gente se esfuerce o se sienta asqueada. Como pueden notar, con el pasar de los años he acumulado demasiadas experiencias en este trabajo y he visto, escuchado y vivido toda clase de cosas. Sin embargo, si me dijeran que catalogara alguna de esas muchas anécdotas como la peor, sin duda alguna sería esta que voy a contarles a continuación. Me llamo Rubén Cuevas y tengo 59 años. Es un placer para mí estar aquí y les deseo una buena noche a todas las personas que escuchan este canal. Lo que quiero contarles ocurrió en uno de mis muchos viajes de larga distancia, y si no me equivoco, aquel fue el viaje de más distancia que he hecho en mi vida. Literalmente atravesé 2 países para llegar hasta mi destino, pero no todo fue tan malo. Pude conocer otros países, y aunque no fue por mucho tiempo, sin duda alguna lo disfruté demasiado. El viaje iba perfectamente bien, hasta que regresé a mi país. Ya había terminado mi encargo, y después de llegar a casa tendría casi 2 semanas enteras libres,
debido a que el viaje me tomó más de un mes. Recuerdo que apenas se había pasado la frontera y la carretera por la que conducía estaba prácticamente desierta. No le di mucha atención a este detalle, pues ya era muy tarde en la noche, sino que simplemente lo tomé como una señal de que podía aumentar la velocidad, aunque fuera un poco, para poder llegar a casa lo antes posible. Pero en medio de todo esto, escuché como si golpearan un enorme trozo de metal. El remolque de mi camión es metálico, así que tendría mucho sentido este sonido si algo se chocó contra este, algo como una piedra o algo así. Sin embargo, en cuanto miré al espejo retrovisor, no encontré nada realmente destacable. Sin embargo, los golpes empezaron a repetirse de una forma un tanto continua, hasta que ya no se detuvieron, lo cual empezó a desesperarme. Pensé que quizás algo de lo que tenía ahí atrás estaba suelto y se estaba golpeando contra las paredes del remolque. Sin demora, encontré un buen sitio para estacionarme, así que me bajé a revisar el remolque. Sin embargo, en cuanto lo abrí, el alboroto había desaparecido como si hubiera sido por arte de magia. Aún así me subí al remolque solo para encontrar el origen de aquel molesto ruido. Busqué por un buen rato y no encontré nada, así que al final me bajé y cerré la puerta. Pero justo en ese momento, los molestos ruidos regresaron, pero esta vez acompañados de gritos. Inmediatamente me alerté. ¿Cómo era posible que hubiera alguien metido en la caja si la había acabado de revisar? Pronto, entre los ruidos, gritos y golpes, empecé a escuchar la palabra «ayúdenme», siendo pronunciada de una forma muy desesperada. Pero en cuanto abrí de nuevo la puerta, una vez más, el silencio reinó sobre el lugar. Pero yo estaba seguro de lo que escuché, así que una vez más me subí a la caja en busca de alguna respuesta de lo que había escuchado. Y nuevamente no pude encontrar nada. No sé cuánto tiempo me la pasé ahí buscando algo fuera del lugar, y al sentir que era realmente inútil, me dirigí hacia la puerta del remolque. Sin embargo, mientras caminaba, sentí como si me faltara el aire. Fue tanta la presión que tuve que arrodillarme, y poco a poco sentía cómo mi conciencia se desvanecía. No sé si alguno de ustedes ha vivido una experiencia similar, pero es como si de repente subieras a una altitud mucho mayor a la que estás acostumbrado. Enseguida notas la falta de aire, te mareas y te cansas fácilmente. Justo así me sentía, pero eso solo fue el principio. Estaba tratando de salir de la cabina arrodillado, pero de repente algo me lo impidió. Algo había sujetado mi tobillo y lentamente me arrastraba hacia el rincón más oscuro del remolque. Yo me resistí como pude, lancé golpes al aire e hice todo cuanto estaba en mi poder. El agarre era firme. Sentí que había quedado libre e inmediatamente como pude, corrí hacia la salida de la caja y me tiré al asfalto. Caí de forma abrupta e incluso hasta me lastimé la espalda. De verdad, no sé cómo fue que no perdí la conciencia en el proceso, pues hasta que no estaba por completo fuera de la caja, no pude respirar con normalidad. Inmediatamente me arrodillé y empecé a tragar bocanadas de aire como si nunca hubiera respirado en la vida. Una vez que estuve afuera, miré hacia el interior del remolque y ahí, en la parte más oscura de la caja, había una silueta de pie al interior. Yo estaba exageradamente asustado. Después de eso, me encantaría decir que reuní el valor necesario para cerrar la puerta del remolque y seguir conduciendo hasta llegar a la parada de descanso. Pero si dijera eso, solo estaría mintiendo. Me quedé un buen rato mirando hacia el interior del remolque, esperando hasta que la cosa que estaba adentro saliera.
Realmente estaba aterrado, y creo que cualquier persona en su sano juicio saldría corriendo de inmediato. Y créanme, yo hubiera querido hacer lo mismo. El problema era que mis piernas simplemente no me respondían. Intenté ahuyentar a esa cosa como pude. Le grité, le lancé botellas de plástico, hasta incluso intenté iluminarlo con la linterna de mi celular, pero era como si la luz fuese tragado por esa sombra. Yo no sabía qué hacer, y justo en ese momento volví a escuchar los sonidos y gritos que esa sombra estaba produciendo, y fue en ese preciso momento cuando un nuevo shock de adrenalina llenó mi torrente sanguíneo y por fin pude escapar corriendo. Esta experiencia me marcó tanto que un año después de que esto ocurriera, aún tengo pesadillas con esa sombra. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente. He estado un poco disperso últimamente pensando en diversas cosas. Lo que encontré en aquel día me preocupó demasiado y no he podido sacármelo de la cabeza. Para mí fue algo realmente perturbador y me ha costado demasiado esfuerzo seguir con mi vida después de aquello. Mi nombre es Alejandro Campo. Mucho gusto y buenas noches. Tengo 29 años y desde hace unos 5 años que soy camionero. Empecé a trabajar en esto por el cariño que le tengo al oficio. Mi padre fue camionero, así como mi abuelo, y toda la vida se han encargado de inculcarme el amor por todo este mundillo. La historia que vine a contarles el día de hoy me ocurrió más o menos por estas fechas del año pasado, mientras hacía uno de mis viajes favoritos. Entre las rutas que tengo asignadas, hay una que pasa por una playa a las que mis padres me llevaban mucho cuando era niño. Tengo muchos buenos recuerdos ahí, y siempre que paso por aquella playa, me gusta hacerlo de día y sentarme algunos minutos en la arena para recordar la felicidad que me invadía cada vez que llegaba a ese lugar siendo un niño. Ya que siempre me aseguro que sea de día cuando esté pasando por ahí. Generalmente acomodo mi llegada a un pequeño hotel que queda a unos kilómetros antes de la playa para que sea de noche. Hasta cuando llegué al hotel todo parecía normal, pero en las mañanas las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Cuando salí del hotel y me subí a mi camión, habían varias fotografías que estaban regadas en el asiento. Aunque no las conté, estoy seguro de que el número de estas había pasado las 30 con facilidad. Esto no significaba nada más que el hecho de que alguien se había metido a mi tráiler mientras yo dormía. Pero lo más terrorífico, sin duda, fue lo que había en el contenido de aquellas fotografías. En todas ellas aparecía yo. Además de eso, parecían ser bastante recientes, y en cuanto me fijé en ellas, pude notar un detalle realmente importante. La ropa que tenía puesta en las fotografías era la misma que tenía puesta en ese preciso momento. Además, en las fotografías aparecían lugares a los que aún no había ido. Inicialmente pensé que era muy probable que hubieran sido tomadas durante algún otro viaje y que la ropa era una mera coincidencia. Pero hubo una foto en la que pude entender que esto no era así, y fue una en la que estaba entrando en el camión. No entraré en demasiados detalles, pero era realmente imposible que las condiciones que reunía esa foto fueran replicadas algún otro día. Solo era posible tomarla en aquel día, y justo en aquel instante. A ver si me entienden. Esa foto retrataba exactamente lo que estaba haciendo hace unos pocos minutos atrás. Miré las fotos totalmente incrédulo y me pregunté si acaso era posible que esas fotos fueran tomadas en el futuro. Sí, sé que lo que digo suena a una locura.
pero la evidencia estaba ahí, en mis manos. Inmediatamente me devolví corriendo hacia el hotel. Pedí en la recepción que me dejaran ver las cámaras de seguridad, pero no importa cuánto las revisara, la conclusión era la misma. Nadie había entrado a mi camión en toda la noche, lo cual me dejó terriblemente confundido. ¿Cómo diablos era posible que estas fotos llegaran ahí si nadie las metió? Empecé a revisar cada una lo más minuciosamente posible para ver si podía encontrar algún indicio o alguna buena pista que me llevara al responsable, pero no había nada. Sin embargo, sí que hubo algo perturbador entre estas fotos. Había una que retrataba un accidente realmente grave, y al parecer, la persona que estaba tendida sobre el asfalto gravemente herida era nada más y nada menos que yo. Esta foto retrataba el momento de mi muerte. Esto me bastó para llamar a la policía, y por la investigación que abrieron, no pude salir del hotel en todo el día. Fue un día realmente agotador. Tuve que responder preguntas una y otra vez, y el lugar se llenó de policías debido a que la foto de mi accidente no era la única que podríamos decir que era perturbadora. A eso de las 9 de la noche salí a tomar aire, aunque no me permitieron alejarme demasiado. Cuando llegué a la recepción del hotel, había un sujeto con una boina negra y un gabán largo, y podrían decirme que estoy loco, pero de alguna forma estaba seguro de que él había tenido algo que ver con aquellas fotografías. El sujeto se quedó mirándome fijamente y luego empezó a sonreírme, pero lo extraño es que parecía haber estado esperándome. Intenté acercarme y preguntarle un par de cosas, pero aquel hombre simplemente desapareció frente a los ojos de todos, y lo hizo sin dejar rastro. Yo me asusté demasiado y empecé a mirar a todos lados para confirmar que lo que yo había visto no había sido una mera ilusión, y me sorprendió el hecho de que al parecer nadie más había notado su presencia. Después de esto, he estado demasiado paranoico. Cada que veo a alguien con una bobina o usando un gabán, se me erizan los vellos de la nuca. Me pasé varios meses sin ser capaz de hacer viajes de larga distancia, y actualmente no puedo viajar sin un acompañante. Y aunque pareciera la actitud de alguien que enloqueció, no me gusta alejarme del camión mientras estoy viajando. Al final, la policía no pudo encontrar al sospechoso, y simplemente concluyeron que aquellas fotos habían sido una broma de mal gusto, y que las fotos donde supuestamente yo estaba en otros lugares donde ni siquiera he viajado fueron editadas en Photoshop y con inteligencia artificial. Sin embargo, yo estoy seguro de que esto no es así. ¿Qué tal, oyentes? Muy bien, vamos ahora con el siguiente relato. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Me llamo Javier Antonio Franco. Tengo 30 años y soy camionero desde ya hace 6 años. Inicié en este trabajo por mera curiosidad y lentamente fui tomándole cariño hasta que finalmente terminó por gustarme. He pasado por muchas cosas a lo largo de estos últimos 6 años, pero he podido salir airoso de cada una de las situaciones difíciles por las que pasé. Por todas excepto una, la que voy a contarles a continuación. Recuerdo que el día estaba totalmente nublado e incluso hacía frío. Incluso recuerdo que el pronóstico del clima para ese día era de tormentas eléctricas, por lo cual estaba conduciendo a la expectativa de lo que pudiera pasar. Es un poco peligroso conducir con la carretera mojada, y más con un vehículo tan grande y pesado, así que me decidí a detenerme en el próximo lugar para descansar que encontrara, sin importar que fuera una parada de descanso.
un hotel o lo que fuera. Tuve suerte de encontrar un hotel cuando la lluvia estaba recién comenzando, lo cual fue a eso de las 5 de la tarde más o menos, y allí me quedé durante toda la noche. Era un gran retraso, pero no quería arriesgarme a ningún accidente con el cumpleaños de mi hijo estando tan cerca. Esa noche recuerdo que no pude dormir demasiado bien, y en el poco tiempo que pude dormir, tuve un sueño de lo más extraño. Caminé a mi camión, y sobre el vidrio de la ventana del conductor, pude ver la marca de una mano. Probablemente hubo algún que otro detalle, pero la verdad es que no recuerdo muy bien. La imagen de esa mano se grabó a fuego en mi mente. No me la pude sacar para nada, pero ya era otro día y debía conducir lo más hábil posible para recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, en cuanto llegué al camión, noté algo que ya había visto antes. El vidrio de la ventana del conductor tenía la marca de una mano. Era exactamente igual que en mi sueño. Estaba un poco preocupado, pero no por la marca en sí, sino por el hecho de que pareciera que hubiera sido hecha con sangre. Me subí al camión de inmediato y empecé a conducir. Afortunadamente eso fue todo lo que pasó en la mañana. El resto del día estuvo soleado y despejado, así que pude subir un poco más la velocidad y usar algún que otro atajo para poder llevar la carga lo más rápido posible. Durante el día, incluso limpié la marca en el vidrio, pues a decir verdad, eso me tenía terriblemente intranquilo, y decidí conducir unas horas de más en la noche para poder ir al día con el plazo de entrega. Ya era tarde en la noche, no recuerdo la hora exacta. Solo sé que mientras miraba el espejo retrovisor, noté algo realmente inusual. La marca había vuelto a aparecer. De verdad que no me explico cómo pasó esto, y aún menos el hecho de que lentamente estaban apareciendo estas marcas en cada vidrio del camión, incluyendo el parabrisas. Activé el limpiaparabrisas e incluso accioné el botón para que le cayera agua, pero no importaba cuánto accionara esto, las marcas no desaparecían. Ni siquiera parecía que fueran a borrarse con mi insistencia, y lentamente estaban apareciendo más. En cuanto mi visibilidad se vio lo suficientemente reducida, intenté detenerme para no sufrir algún accidente, pero justo en ese momento me di cuenta de que me había quedado sin frenos. Yo no podía creerlo. Hace unos cuantos segundos estaba bien. Grité mientras la desesperación empezó a apoderarse de mí. Intenté hacer varias maniobras para detener el camión, pero parecía como si todas las fallas mecánicas posibles se hubieran puesto de acuerdo para estar en mi camión en ese preciso momento, y no importaba lo que hiciera, no podía detenerme ni bajar la velocidad. Inevitablemente, pasó lo que ocurre cuando no ves nada y vas a una velocidad realmente alta. Terminé por estrellarme contra un gran árbol. Después del choque estuve consciente por un momento, y ahí, con rabia, miraba cómo las marcas que habían en el parabrisas desaparecían lentamente. Afortunadamente el accidente no puso en peligro mi vida, pero sí terminé con unos cuantos huesos rotos que me obligaron a estar en cama por varios meses. Cuando me recuperé, intenté buscar una buena razón para lo que pasó. Prácticamente me obsesioné en encontrar alguna respuesta a ese extraño accidente, pero jamás encontré nada. Tuve que volver al trabajo cuando el doctor me dio la autorización, pero cada vez que me subo al camión, tengo ese miedo recurrente de que esas marcas vuelvan a aparecer pronto, pues no importa lo que haga, si aparecen de nuevo, no podré hacer nada más que volver a sufrir otro aparatoso accidente. ¿Qué tal, oyentes? Muy bien, vamos ahora con el siguiente relato.
Buenas noches, mi nombre es Rodrigo. Por motivos más que obvios, no puedo develar dónde ocurrió esta situación que voy a relatarles. Solo puedo decirles que trabajo para las milicias de México. Mi deber es limpiar las calles de gente que se dedica al narcotráfico. Claro que muchas veces, como ustedes saben, las fuerzas del mal son más poderosas que nosotros. A veces incluso tienen mejores equipamientos y no siempre logramos cantar victoria, ni siquiera con el apoyo de los Estados Unidos. Pero también es cierto que en muchos casos los negocios prosperan bajo la aceptación de las autoridades, que por supuesto también reciben su tajada a cambio de hacer la vista gorda. Entonces para nosotros siempre es una profesión de decisiones difíciles. A veces nos llegan instructivos de dejar ciertas zonas liberadas, y a pesar de que esta acción no me gusta demasiado, debemos cumplir las órdenes, pues después de todo somos soldados. Este hombre que debíamos capturar era uno de ellos. Durante mucho tiempo operó en las grandes ciudades de México, sin recibir ningún castigo. Pero en algún momento quizás cometió un error o hubo una traición. Entonces ya no tuvo protección de las autoridades, y así recibimos la orden de cazarlo y llevarlo vivo frente a la justicia. Este jefe de narco, al que llamaré Cristóbal, era un hombre muy duro. Se decía que no le tenía miedo a nada. Él tenía un negocio de venta de ropa muy pequeño y humilde que lo usaba como simple tapadera. Siempre se lo veía por las noches cerca del lugar, tomando cervezas con sus compadres tranquilamente. E incluso los policías lo saludaban, y él parecía amigo de todos. Sin embargo, cuando ocurrió la traición, Cristóbal abandonó rápidamente la ciudad y se internó en el monte. Se decía que había llevado consigo a 5 hombres que eran muy fieles, que siempre habían estado a su lado y que no pensaban abandonarlo ni siquiera en las peores condiciones. Estos 5 hombres eran altamente entrenados y estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de salvaguardar a su líder. Nosotros sabíamos que eran muy peligrosos y que debíamos tomar muchas precauciones al respecto. Fui designado como líder de un pelotón de 10 hombres. Nos internamos en el monte durante una mañana lluviosa de octubre. Hacía mucho calor y el aire estaba muy húmedo y lleno de mosquitos. Sabíamos que debíamos internarnos en aquel monte durante unos 5 o 6 largos kilómetros, en los cuales nos esperaban pantanos, regiones empinadas, arroyos profundos y caudalosos, y un sinfín de peligros. Recorrimos unos 2 o 3 kilómetros, cuando de pronto tuvimos la primera baja. Uno de mis hombres pisó una mina escondida debajo de unas hojas secas. El estallido se escuchó por todo el bosque y asustó a los pájaros. Mi subordinado voló hacia atrás con la cara totalmente destrozada. Murió en el acto. Supimos que era una de las trampas de Cristóbal. Él no quería que nos acercáramos hacia su guardia y seguramente nos esperaban más peligros más adelante. Hicimos otros 500 metros. El monte se había espesado muchísimo. Nos resultaba muy difícil avanzar. Los arbustos eran espinosos y habían hierbas venenosas por todos lados. Uno de mis hombres tocó una de las hojas de una planta venenosa y de inmediato empezó a ahogarse. La cara se le puso totalmente roja y llena de ronchas. Pronto comenzó a jadear en busca de aire. Yo rápidamente saqué el botiquín de emergencias y le inyecté una dosis de cortisol, pero lastimosamente aquella hierba era demasiado potente y su efecto muy rápido. Mi soldado murió rascándose la garganta, intentando desesperadamente tragar una bocanada de aire. Para ese punto, todos nosotros nos sentíamos furiosos. Queríamos llegar rápido a la guardia de Cristóbal y enfrentarnos con aquellos malditos. Queríamos someterlos y cobrar venganza. Después de todo, teníamos la orden de llevar vivo a Cristóbal, pero a los otros, sus cómplices, con ellos podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos. Habíamos hecho otros 500 metros más, cuando de pronto divisamos una choza muy pobremente construida con piedra y paja. Del lugar salía humo.
e inmediatamente supimos que estaba habitada. Rodeamos aquella choza y obligamos a su habitante a salir. Se trataba de un anciano de unos 80 años que apenas caminaba con su bastón. Masticaba unas hojas de tabaco y tenía uno de sus ojos ciegos. Sobre su hombro tenía un loro. Le preguntamos si sabía dónde se refugiaba Cristóbal. El viejo, al escuchar este nombre, pareció asustarse mucho. Dijo que debíamos alejarnos de él porque Cristóbal no solo estaba armado con pistolas y metralletas, sino que también lo protegía una poderosa bruja que vivía en el interior del monte. Aparentemente, según la descripción del viejo, la bruja se había enamorado de Cristóbal y estaba embarazada de él. Ambos formaban un dúo muy temible, y el anciano nos advirtió que nosotros tal vez podríamos doblegar a sus guardaespaldas, pero no a Cristóbal y a su bruja. Mis hombres solo se rieron del viejo. Era evidente que era uno de esos campesinos ignorantes que aún cree en brujas y nahuales y todas esas cosas sin sentido. Desechamos su información y uno de mis hombres lo obligó a indicarnos dónde se refugiaba Cristóbal. El viejito, con dedos temblorosos, señaló hacia un cerro cercano. Dijo que Cristóbal se refugiaba en la base de aquel cerro, dentro de unas cuevas oscuras y profundas. Sin embargo, dijo que si él fuera uno de nosotros, no se arriesgaría a entrar por ningún motivo, puesto que en esa cueva habían cosas malignas ocultas, decía mientras acariciaba a su loro que estaba en su hombro. Mis hombres volvieron a reírse del viejo, aunque pude notar que algunos de ellos empezaban a dudar. Pronto nos aburrimos de las supersticiones de aquel anciano y lo abandonamos para comenzar a acercarnos a aquel cerro. No parecía demasiado lejano. Sin embargo, a medida que caminábamos hacia él, el cerro parecía alejarse más y más. Así se hicieron las 2 de la tarde. Luego hicimos un pequeño alto para descansar y comer algo. Yo estaba a punto de dar la orden de reiniciar la marcha, cuando de pronto se escuchó un zumbido que provenía desde algún lugar del monte, y uno de mis hombres lanzó un grito. Trastabilló hacia atrás, y todos pudimos ver que tenía una flecha clavada en el pecho. El soldado no tardó en morir. Mis otros hombres activaron sus alarmas y balearon ciegamente el bosque, intentando darle al agresor. Rápidamente di la orden de serenarse. Mis subordinados estaban demasiado furiosos y no podían pensar con claridad. Entonces yo debía aplacarlos e intentar poner paños de agua fría a la situación. Un soldado furioso es un soldado que otorga muchas desventajas. La ira enceguece los pensamientos y nos puede llevar a caer en trampas absurdas. Di la orden de continuar avanzando con la mayor cautela posible. Al cabo de un rato, otro de mis hombres lanzó un grito de advertencia y comenzó a disparar hacia un árbol cercano. Inmediatamente corrimos al lugar y ahí vimos a nuestra primera víctima. Se trataba de uno de los hombres de Cristóbal. Tenía un arco y unas flechas dentro de una aljaba. Mi soldado lo vio a tiempo porque había estado a punto de disparar unas flechas hacia nosotros. El cómplice de Cristóbal era un hombre joven y de apariencia robusta. Intentamos hacerlo hablar, pero antes de que pudiera emitir una sola palabra, lanzó un ronco suspiro y luego murió. Seguimos avanzando hacia el cerro. En el camino nos encontramos con 2 hombres más de Cristóbal, quienes intentaron emboscarnos detrás de una cañada. Consiguieron herir a uno de mis soldados, pero por fortuna pudimos abatirlos antes de que hicieran más daño. Nos acercamos a estos 2 guardaespaldas. Uno de ellos había muerto en el acto, pero el otro aún se encontraba vivo. Era un hombre de contextura delgada, de unos 40 años. Tenía una cicatriz en su rostro. Le preguntamos la ubicación de Cristóbal, pero él solo comenzó a reírse. Tenía una radio que colgaba a su cintura. Entonces yo la tomé y accioné el interruptor. Al rato se escuchó una voz del otro lado preguntando qué había sucedido.
preguntando por qué se escuchaban disparos en el monte. Yo pregunté si se trataba de Cristóbal, y la voz del otro lado, luego de un silencio, dijo que sí. Inmediatamente le prometí que más le vale que se preparara, porque iba a cazarlo. Cristóbal del otro lado solo comenzó a reír, al igual que su cómplice. Dijo en tono burlón que nos estaba esperando y que nos arrepentiríamos el resto de nuestras vidas habernos metido con él y sus hombres. Yo corté la radio y ordené liquidar al guardaespaldas. Seguimos caminando. La tarde estaba cayendo más rápido de lo que esperaba. Sabíamos que teníamos poco tiempo. Llegamos por fin a una de las cuevas cercanas a las 5 de la tarde. No había nadie en los alrededores. Cristóbal sin duda había ordenado a sus hombres restantes replegarse en el interior de las mismas. Si esto era así, entonces había cometido un grave error, pues no tendría escapatoria. Encendimos nuestras linternas y entramos a la cueva. No parecía una cueva muy profunda. Sin embargo, a medida que fuimos iluminando los rincones, nos dimos cuenta de que había al menos 3 o 4 boquetes más que se adentraban hacia el interior de la tierra. Algunos eran pequeños y apenas podía entrar un hombre. Otros eran bastante grandes, casi del tamaño de túneles de desagüe. Decidimos separarnos y entrar en grupos en cada uno de aquellos boquetes. Pensábamos acorralar a Cristóbal y no otorgarle ninguna posibilidad de escape. Yo estaba junto con un hombre llamado Almirón. Era uno de mis soldados más efectivos. Nunca le había visto temblar el pulso, ni siquiera frente a situaciones difíciles. Yo avanzaba por el túnel casi corriendo. Pasaron unos minutos, y de algún lugar del interior del cerro se escucharon algunos disparos. Recibí una llamada de mis hombres que me dijeron que habían abatido a otro de los guardaespaldas. Ahora solo quedaba uno de ellos, además de Cristóbal y de aquella supuesta bruja, si es que aún estaba con él. Llegamos a un recodo en aquel túnel. El lugar era muy oscuro y frío. La roca rezumaba humedad y salitre. El suelo estaba en pendiente, y cada vez nos hundíamos más en el interior de la tierra. Llegamos a una caverna que se abría como si fuese una gran bóveda. Vimos un movimiento detrás de unas rocas y corrimos rápidamente hacia allí. Recibimos disparos, pero por fortuna ninguno de ellos dio en el blanco. Al cabo de unos pocos segundos, logramos apresar al último guardia de Cristóbal. Se trataba de un hombre de excelente condición física, de cabello rubio, quien se rindió arrojando su arma al suelo. Sin embargo, Almirón no estaba dispuesto a perdonarlo tan fácilmente, pues uno de los hombres que había muerto durante el camino era un gran amigo. Almirón solo quería venganza, y fue eso lo que hizo. Le disparó a sangre fría, y luego pateó su cadáver repetidas veces hasta que yo lo detuve con un movimiento de mi mano. Seguimos avanzando y dejamos atrás a aquella bóveda para luego adentrarnos en un pasillo muy estrecho. Estábamos recorriendo la mitad del mismo, cuando Almirón de repente se detuvo. Vi que su cara estaba desencajada. Iluminó hacia un rincón, y allí había una figura agachada, casi en posición fetal. Me di cuenta inmediatamente que se trataba de un niño. Almirón caminó lentamente hacia él. Vi que le temblaba la barbilla. Yo nunca había visto a Almirón así. Él se agachó frente al niño y repentinamente soltó un sollozo. En ese momento recordé la historia personal de Almirón. Él había estado casado durante un buen tiempo. Había tenido a un chico, pero luego la tragedia cayó sobre su vida, pues tanto su mujer como su hijo fueron asesinados por una banda que buscaba venganza por acciones que Almirón había hecho en el ejército. Desde entonces, Almirón se había vuelto un hombre muy frío y serio. Casi nunca hablaba, como si siempre recordara el dolor de la pérdida de su familia. Entendí que él creía estar viendo a su propio hijo allí agachado en esa caverna. Yo inmediatamente traté de hacerlo entrar en razón.
Le dije que aquel niño no podía ser su hijo. El soldado se había agachado frente al niño, lo tocó por el hombro y el chico alzó la cabeza. Entonces, Almirón volvió a llorar y lo abrazó. Dijo que era él, que ese era su hijo, y que pensó que jamás volvería a verlo. Pero yo le decía que eso no podía ser posible. Entonces vi que el rostro del chico empezaba a cambiar. Sus facciones se estiraron, sus ojos se hundieron como pasas de uva, y su piel se volvió pálida, casi transparente. Abrió la boca de una forma desmesurada, mostrando unos dientes terroríficos, y luego, antes de que yo pudiera reaccionar, arrancó de un mordisco un pedazo de cuello de Almirón. Este lanzó un grito ahogado y se llevó ambas manos a la zona herida. Sin embargo, estaba perdiendo sangre, pues la herida era muy grande y muy profunda, y pronto murió bajo horribles estremecimientos. Yo alcé mi arma, estaba dispuesto a dispararle a aquella cosa, pero entonces aquella criatura lanzó un chillido y se alejó corriendo a 4 patas por una de las paredes de la caverna. Le disparé varias veces, pero nunca conseguí acertar el tiro. Yo estaba anonadado, y enseguida recordé las palabras que aquel viejo con el ojo ciego nos había advertido horas atrás, que en esta caverna hay cosas malignas. Me pregunté cómo estarían mis hombres. Los llamé por la radio, pero debido a la profundidad en la que nos encontrábamos, no logré obtener respuesta alguna. Así que seguí caminando. Ahora estaba yo solo. La caverna se hundía más y más en la tierra. El aire era helado. Creí escuchar más adelante unas risas siniestras. Parecían de una mujer. Luego escuché la voz de Cristóbal. Decía que había cometido un grave error, que nunca debía haber entrado a este lugar. Yo le grité que todavía era muy pronto para sacar conclusiones, y le dije que no me importaba si usaba magia o cualquier otra porquería, que iba a capturarlo, pagase el precio que pagase. Al rato, sentí que mis pies se entumecían, y cuando miré hacia abajo, vi que había agua que cubría gran parte del suelo. El líquido fue subiendo en profundidad hasta cubrirme la cintura. Sentí que algo me rozaba la pantorrilla y me detuve en seco. El agua también se aquietó. Era turbia y oscura, y no podía verse lo que había debajo. Estuve otro tiempo esperando a ver si percibía otra vez ese contacto, pero nada sucedió. Estaba por volver a ponerme en marcha, cuando otra vez sentí que algo me rozaba la pierna. Disparé varias veces, y vi que por un momento algo asomaba en la superficie. Era brillante y parecía tener escamas. Yo entonces me congelé, pues supe que se trataba de una serpiente. Era muy grande, quizás de unos 30 centímetros de diámetro, y quién sabe cuántos metros de largo. Digo que me congelé, pues yo siempre le tuve terror a las serpientes. Es algo que tengo desde chico, desde que una serpiente que anidaba en mi calzado me mordió el pie durante una mañana. Desde ese entonces nunca pude superar esta fobia. Temblando y respirando entrecortadamente, saqué mi cuchillo de combate porque sabía que me iría mejor con él. Al rato, otra vez sentí ese contacto, y algo frío comenzó a envolverme la pierna. Supe que era la serpiente que se estaba enroscando alrededor de mi cuerpo. Gritando asqueado, comencé a acuchillar su cuerpo. Luego, escuché otra vez esa risita desde lo profundo de la caverna. Esa risa me distrajo durante unos cuantos segundos. Cuando volví mi atención a la serpiente, esta ya no estaba. Y ahí me di cuenta de que me estaba acuchillando mi propia pierna. Supe que había sido una ilusión. Aquel lugar era realmente maligno y lleno de brujerías, pero yo no pensaba rendirme tan rápido. Até un torniquete alrededor de mi pierna y cojeando y avanzando como pude,
Llegué a un lugar que estaba seco. Entonces vi que en el fondo había una especie de puerta de hierro. Siempre cojeando, me dirigí hacia allí e intenté abrirla. Supe que había alguien del otro lado, porque se escuchaban pasos y el sonido de una respiración. Grité el nombre de Cristóbal. Estaba furioso. Le dije que saliera de ahí, pues ya no tendría más escapatoria. La puerta de hierro chirrió mientras se abría lentamente, revelando a Cristóbal. Su rostro estaba cubierto de sudor, y sus ojos llenos de miedo se clavaron en los míos. Estaba desarmado y levantó las manos en señal de rendición. Suplicó en voz temblorosa que no lo matase, que haría lo que quisiera, pero que por favor le perdonara la vida. Y ahí supe que se trataba de una trampa. Cristóbal no era así, no era tan cobarde. Seguro estaría dispuesto a morir antes que entregarse. Así que, antes de que pudiera responder, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente apuntando mi arma, pero no vi a nadie. La caverna estaba en silencio y vi que Cristóbal estaba retrocediendo lentamente hacia la puerta. Inmediatamente le grité que no se moviera, pero el hombre me dedicó una sonrisa siniestra y literalmente desapareció del aire. Supe que esa era otra ilusión. Me estaban engañando, estaban intentando distraerme. Volví a escuchar un ruido detrás de mí, y ahí me di vuelta justo a tiempo para ver a una figura femenina que emergía de las sombras. Tenía unos ojos que brillaban con una luz antinatural. Supe que era la bruja de la que el anciano había hablado. Detrás de ella estaba Cristóbal, apuntándome con un arma. Aquella mujer dijo con una voz que parecía salida de las profundidades de la tierra, que Cristóbal no iría a ninguna parte y que yo me quedaría aquí para siempre. Levantó una mano y un viento helado recorrió la caverna, haciendo que mi linterna parpadeara. Sentí que una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. Yo luché por mantenerme en pie. Ella me decía que no podría escapar de esto, mientras sus ojos centelleaban. Este lugar sería mi tumba. Me esforcé por levantar mi arma, pero era como si un peso enorme la mantuviera pegada al suelo. En un acto de desesperación, busqué en mi cinturón y saqué una granada, y antes de que la mujer pudiera darse cuenta, tiré del anillo y se la lancé hacia ella. Dios, la verdad es que no sé cómo se me ocurrió algo así. Estaba totalmente desesperado y aterrado por la forma en la que mi cuerpo se había descontrolado. La mujer se echó hacia atrás, pero no fue lo suficientemente rápida. Un estallido resonó en la caverna, seguido de un grito inhumano. La caverna entera tembló y cayeron rocas desde el techo. El lugar se estaba derrumbando. Corrí como pude para escapar del lugar y vi a Cristóbal que estaba delante de mí, arrastrándose sobre el suelo. Estaba aturdido, pero vivo. Yo lo levanté y lo esposé rápidamente, mientras la caverna se seguía derrumbando a nuestro alrededor, siempre arrastrándolo. Recorrimos el lugar inundado y salimos a la bóveda, y finalmente atravesamos el túnel estrecho que llevaba hacia la salida. Llevar a rastras a Cristóbal me costaba muchísimo, pues el hombre apenas estaba consciente, y además mi pierna herida me permitía caminar con ligereza. Luego de lo que me pareció un momento interminable, llegamos a la salida. El aire fresco y limpio contrastó con la atmósfera opresiva que habíamos dejado atrás. Todavía caminé durante unos cuantos metros antes de detenerme a descansar. Entonces sentí un temblor bajo mis pies y del interior de la caverna se escuchó un estruendo, como si miles de toneladas de roca se hubiesen desplomado. Del hueco de la caverna salió mucho polvo y un olor horrendo, como a podrido. Supe que la caverna se había sellado. Pensé en mis hombres y sentí una gran pena por ellos.
pero todavía me esperaban un par de sorpresas más. Yo estaba descansando e intentando comunicarme por radio, cuando de pronto vi unas figuras que se acercaban a través del polvo. Yo alcé mi mano dispuesto a disparar, pero de inmediato supe que no hacía falta. Se trataban de mis soldados. Ellos acababan de escapar de la cueva. Habíamos quedado solo 5, todos heridos y con los pelos de la nuca erizados. Sabíamos que acabábamos de salir de una auténtica pesadilla y un infierno en la tierra. Sin embargo, no todo había salido mal, y eso se lo comuniqué a mis hombres. Yo les dije que al menos había logrado apresar a Cristóbal, y que aunque habíamos tenido muchas pérdidas, la misión había sido todo un éxito, señalando hacia el hombre que tenía esposado. Y ahí vi que en sus rostros se dibujaba el horror y la incomprensión. Uno de mis soldados se adelantó y me dijo titubeando que ese no era Cristóbal. Yo me quedé impresionado. Inmediatamente le repliqué al soldado que dejara de decir sandeces, pero cuando volví a mirar hacia atrás, el hombre sujeto con las esposas, me di cuenta de que efectivamente no era Cristóbal, sino Almirón. Yo había arrastrado por toda esa caverna el cadáver de Almirón, creyendo que se trataba de Cristóbal. Sin duda, era otra ilusión, quizás la única a la que había sido cruelmente sometido. Entonces perdí la calma y comencé a maldecir hacia el cielo, sabiendo que nuestra misión había fracasado por completo. Volveríamos a la ciudad con las manos vacías y con 5 hombres menos. Sabíamos que aquella derrota sería muy dura para mi carrera y que probablemente me bajaría en el rango. Sin embargo, eso no me importaba en ese momento. Me sentía demasiado triste por la muerte de mis hombres como por lamentarme por mi futura carrera militar. Muy tristemente iniciamos el camino de regreso, y cuando llegamos a la choza del viejo, esperamos encontrarnos con él y su loro. Sin embargo, nos llevamos una última sorpresa. La choza había sido incendiada y solo quedaban restos carbonizados en el lugar. Creíamos que esa era obra de Cristóbal, que él se había vengado por haberlo delatado. Buscamos al anciano por los alrededores, pero no pudimos encontrarlo. Entonces, seguimos camino hasta que llegamos al campamento base. Tuve que explicar lo sucedido y rendir cuentas frente a mis superiores, quienes, como yo sospeché, me bajaron de rango y volví a ser sargento. Pasaron varios meses más hasta que un día recibí la visita de uno de mis soldados. Si bien ya había pasado bastante tiempo, todavía nos sentíamos impotentes y muy tristes por lo que había ocurrido. Aún albergábamos la esperanza de hallar alguna vez a Cristóbal. Este soldado, que era uno de los supervivientes de la misión de la caverna, me miró durante unos segundos y luego me preguntó si acaso yo tenía pesadillas. Yo reconocí que sí, que todas las noches soñaba con aquella mujer, con la presencia de aquella bruja. Él me confesó que también soñaba con ella. Dijo que todos lo habían visto, y desde entonces pensaba mucho en aquella situación. Luego el soldado me sorprendió con una cuestión que no había tenido en cuenta. Me dijo que creía que todos tuvimos a Cristóbal y a la bruja demasiado cerca, casi que delante de nuestras narices, y nunca nos habíamos dado cuenta de ello. Yo le pregunté, curioso, exactamente a qué se refería, y él me confesó que creía que aquel viejito que habíamos visto en la choza era en realidad Cristóbal. Yo le pregunté por qué creía eso, y él respondió que los datos que tenía el ejército sobre Cristóbal, aparecía una foto de él con un ojo ciego, y estaba seguro de que la bruja lo había convertido en un anciano para que nosotros no pudiésemos reconocerlo. Inmediatamente le pregunté sobre la bruja. Luego me dijo que aquel loro que estaba en su hombro era muy probable que fuera aquella bruja transformada en un animal. Yo cavilé durante unos segundos sobre aquella propuesta y tuve que reconocer que en efecto aquel pájaro no me había gustado para nada.
Y ahí fue que caí en cuenta que todo había sido una simple redada, que ellos nos habían engañado por completo y siempre habían tenido el control de la situación. El soldado dijo que solo esperaba tener la oportunidad de poder vengarse de ellos. Yo reconocí que también me sentía impotente. Han pasado varios años desde esa situación y todavía no hemos encontrado la ocasión para vengar la muerte de mis soldados y de apresar a Cristóbal y a aquella mujer. Pero sé que tarde o temprano volveré a encontrarme con ellos.